Bueno, aquí estamos para el segundo programa. Estamos contentos de poder encontrarlos a ustedes y a quienes nos miran a través de la pantalla. Hoy vamos a hablar del ministerio en equipo. ¿Qué quiere decir equipo? Es un grupo de operarios organizados para un servicio organizado. Esto parece una redundancia. Organizados para un servicio organizado. Porque si uno no se organiza, jamás puede hacer un trabajo organizado. ¿Oyeron hablar de una palabra que está muy de moda en este tiempo, la palabra sinergia? ¿Le suena? Sí. Bueno, ¿y qué quiere decir sinergia? Viene del griego, synergos, es decir, trabajando juntos. Es un término utilizado para describir una situación en la que el resultado final es mayor que la suma de sus partes. Esto que parece una palabrita nueva, sin embargo no es nada nuevo, porque el apóstol Pablo utiliza esa palabra en sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 8:28 y en 1 Corintios 3:6, la utiliza para ilustrar una concepción dinámica de la cooperación humana, divina y cósmica. Claro, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y de ahí viene la palabra synergos. ¿Por qué no lees en 1 Corintios 3:6? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En el versículo 9 dice... Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ahí aparece la palabra sinergoi. Somos colaboradores de Dios. Son ejemplos divinos de esa cooperación, de esa sinergia, la armonía celestial que encontramos en el libro de Ezequiel. Un ejemplo, sin duda el mayor de todos, es la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y por cierto, los ángeles que trabajan en armonía. Es curioso que siempre tuvo esta palabra sinergia un sentido teológico. Y recién hacia el año 1925 se le dio otra connotación. Así que los cristianos podemos perfectamente hablar de la sinergia. Es una palabra cristiana. Para entender cómo funciona la sinergia, piensen en un auto o en un avión. ¿Qué partes tiene un auto, por ejemplo? Ruedas y motor. ¿Qué más? Chapa, chasis. ¿Y el avión? Alas y motor. Bueno, pero cada una de esas partes por separado, ¿para qué sirve? Para nada. Para nada. Las ruedas suelas, las alas o el motor o la tapicería no sirven de nada. Solamente cuando todas las partes funcionan en armonía sirve para algo. La sinergia humana, por eso estoy hablando de objetos. Ahora pasemos a la sinergia humana. La sinergia humana es cuando los seres humanos interactúan entre sí para lograr un resultado. Por ejemplo, hay dos personas relativamente bajas y quieren alcanzar una manzana en un árbol. A y B son bajitos. ¿Qué hacen? Bueno, A se sube sobre los hombros de B y ahora entre los dos logran alcanzar la manzana. ¿Cuál fue el resultado de la sinergia? Comerse la manzana. Bueno, ya que están arriba, pues agarran dos, ¿no? es natural. Dos políticos, por ejemplo. Un político es capaz de captar, por ejemplo, 1 millón de votos en su país. Y otro político es capaz de captar otro 1 millón de votos. Pero si se unen, a lo mejor, en vez de 1 más 1, 2 millones, podrían captar 2,5 millones o 3 millones, porque en la unión están captando la atención del electorado. Juntos valen más. Otros ejemplos humanos son el ejército, los equipos deportivos, los equipos científicos que ayudan a descubrir nuevas medicinas, los equipos técnicos que fabrican una nueva maquinaria, o los que lograron la llegada del hombre a la luna. Los que somos más viejitos y nos acordamos de aquella llegada del hombre a la luna hace ya casi 50 años, nos sorprendemos de aquella tremenda realización. Pero eso no fue fruto de una persona, sino de miles de personas que estuvieron trabajando para lograr el éxito. En los negocios, la cooperación de las personas con capacidades organizativas y técnicas logran mayores resultados. Un grupo de operarios especializados trabajando juntos logrará que un departamento funcione mejor o que un proyecto pueda llevarse a cabo. Por supuesto, esto se aplica sin ninguna duda a la Iglesia.
El trabajo independiente, al estilo de Juan el Bautista, de Jeremías y de Elías y otros profetas, sin duda fue muy importante para tiempos especiales. Pero felizmente hay aleccionadores ejemplos de trabajo en equipo en la palabra de Dios. Los valientes de David. ¿Se acuerdan de la historia de Nehemías? ¿En cuántos días se reconstruyó el muro? Un muro que hacía varias décadas que estaba en ruinas. ¿Cuánto tiempo se demoró en reconstruir el muro? Apenas 52 días. Y es interesante el relato de Nehemías que dice que uno trabajaba al lado del otro, ¿no? Ese es trabajo en equipo. En el Nuevo Testamento, por supuesto, son equipo los 12 y los 70. Y están los equipos destacados de Pablo y Bernabé. Y tal vez ustedes se acuerdan que hubo un problemita ahí entre Pablo y Bernabé y como resultado de esto se formaron dos equipos. El equipo de Pablo y Silas y el equipo de Bernabé con aquel que Pablo de alguna manera no quería ver, Marcos. ¿Cuál es la recomendación de Elena de White justamente para nosotros en este tiempo? ¿Lo podrías leerlo? El tiempo es corto y nuestras fuerzas deben organizarse para hacer una obra más amplia. Muy bien, organizarse. Bueno, yo acabo de hablar de pareja, ¿no? Pareja de Pablo y Bernabé, Pablo y Silas, etc. Qué lindo hablar de pareja, ¿no? Por supuesto ya están ustedes dándose cuenta de hacia dónde quiero ir. Sí. Quiero hablar del equipo más permanente, estrecho y feliz. ¿Y cuál será ese equipo? ¿Qué te parece, Cristina? El matrimonio. El matrimonio. Ese equipo es el matrimonio. ¿Quién inventó el equipo matrimonial? ¿Qué te parece? Dios en el Edén. En el Edén. Puesto que está vinculado con un lazo más estrecho, el lazo matrimonial o el equipo matrimonial debería exceder a cualquier relación humana en espacio y tiempo. Y yo puedo afirmar que así es. A lo largo de casi 50 años de ministerio y más de 50 de matrimonio, con mi esposa hemos trabajado en diferentes lugares, formando equipos con personas en diferentes países y en diferentes actividades que nos tocó hacer. Pero el único equipo que me duró 48 años hasta ahora, y espero que dure mucho más, no, estoy diciendo mal, 48 años de ministerio, pero el equipo que duró más tiempo fue ya con 51 años de casado, es justamente nuestro equipo matrimonial. Es el más duradero. Ustedes recuerdan que Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea, y ustedes conocen la figura que Elena de White menciona, no de un hueso de la cabeza, no de un hueso del pie, sino a su lado una compañera. Ahora es interesante que ese plan que Dios tenía, lamentablemente se echó a perder por la actitud de Eva, que mientras Adán se encontraba ocupado en alguna cosa, ella se alejó temerariamente buscando quizá nuevas emociones. También por la actitud descuidada de Adán, que no se dio cuenta que Eva se estaba yendo. Nos preguntamos, ¿fue Eva infiel a Adán? Por supuesto no estamos hablando del deleznable adulterio, porque no había allí otro hombre con quien cometer adulterio. Estamos hablando de que Eva fue creada para ser ayuda idónea, y en vez de ayudar a Adán en su tarea, lo dejó solo. Ahora sí, los grupos feministas que están escuchando esto podrán poner el grito en el cielo. Pero es desde el cielo que vino la idea de la ayuda idónea. Si bien es cierto que una mujer puede alcanzar su realización descollando en alguna profesión, no es menos cierto que se ennoblece cuando alcanza la categoría señalada por Salomón. La mujer virtuosa es corona de su marido. Cuando nos tocó trabajar en España, todavía estaban en vigencia las pesetas. Y en la figura, en la moneda de 100 pesetas estaba la figura del rey Juan Carlos. Pero en la moneda de 500 pesetas estaba la figura de los dos monarcas, Juan Carlos y Sofía.
Y yo bromeaba diciendo, miren ustedes, el poner una mujer en una moneda hace que valga 5 veces más. 4000 años después de la creación, Pablo creía que la situación no había cambiado, tal como la describió en Efesios 5, capítulo 5, versículos 22 al 24. En los días de Pablo encontramos el aleccionador ejemplo de un equipo ministerial conyugal. Ustedes ahí encuentran, ¿se acuerdan de la pareja de Aquila y Priscila? Pablo los instruyó en Éfeso y ellos llegaron a ser un instrumento interesante para lograr la conversión de otros y afirmar la iglesia. Nadie mejor que una mujer podría describir la labor de las mujeres. Esto es lo que dijo Elena de White. Quizá podrías leerlo, Cristina, lo que dijo Elena de White. El Señor tiene una obra para las mujeres, así como para los hombres. Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y Él puede obrar por su medio. Si están imbuidas del sentido del deber y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán juntamente el dominio propio que se necesita para este tiempo. El Salvador reflejará sobre estas mujeres abnegadas la luz de su rostro y les dará un poder que excederá al de los hombres. Ellas pueden hacer en el seno de las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones de las personas a quienes los hombres no pueden alcanzar. Se necesita su trabajo. Muy bien. Las mujeres pueden llegar a donde los hombres no pueden llegar. Se necesita su trabajo. Ahora, ¿qué clase de ayuda idónea? Es interesante que cuando una mujer escucha que su marido lo acaban de nombrar como anciano, puede asumir una de estas 5 categorías de actitudes. Una es la actitud de la resistidora. ¿Qué es la mujer resistidora? Ella nunca imaginó el nombramiento de su marido como anciano. Así que si él es un anciano concienzudo, le va a dar más tiempo a la iglesia y la va a descuidar a ella. Por lo tanto, ella está en la oposición, está en contra. Nunca quiso que su marido fuera anciano, de ninguna manera lo apoya, así que por cierto está ahí resistiéndole, haciéndole la vida imposible. Una segunda actitud es la actitud de la espectadora. La espectadora es aquella que está mirando desde afuera. Yo no me meto, yo no me comprometo, el anciano eres tú, yo no tengo nada que ver con esto. El llamado es solo para él, ella solamente mira y no se compromete. Una tercera actitud, ahora pasa para el otro lado, es la supermujer. Trata de hacer todo lo que su esposo o la iglesia pueden esperar, descuidando incluso su propio hogar. Una actitud también que está en el otro extremo es la gerente. Fuerte, más querida y efectiva que su esposo quizá puede ser un poco timorato y ella manda, es la cabeza, dirige tanto al esposo como a la iglesia. Y ninguna de estas 4 actitudes es la que recomendamos. Aquí está la que sí recomendamos, la compañera. Ni arriba ni abajo, al lado, que se los vea como un equipo. Un equipo unido es el resultado de trabajar unidos. Los equipos esposa-esposo para tener éxito requieren de un tiempo para estrechar el amor mutuo y especialmente el amor para nuestro Señor. Ustedes amarán el trabajo del Señor cuando amen al Señor de su trabajo, y esto los hará esposos servidores. Aquí tienen ustedes algunas ideas de equipos. Jaime y Elena de White, Fernando y Ana Stahl, los esposos Leo y Jesse Halliwell. Son todos estos últimos 2 parejas, son parte del ministerio que se llevó a cabo aquí en Sudamérica. A nivel mundial, Jim y Sharon Kress. Y para no ser injustos, dejamos fuera a miles de parejas que, para no ser injustos en dejar de mencionar alguno, quiero decir, ¿no? Sí. Dejamos a miles de parejas que hoy podríamos mencionar que están haciendo una buena obra para el Señor. ¿Cómo trabajar en un equipo conyugal? Miren, el equipo conyugal consiste en el servicio para Cristo de las mejores habilidades o dones que cada uno posee,
para poder brindar juntos un liderazgo de servicio más poderoso que el que ofrecerían si cada uno actuara solo. Comprende responsabilidades compartidas en el servicio de la iglesia y responsabilidades compartidas en el hogar, de tal forma que ninguno de los cónyuges se desespere por la falta de apoyo. El ministerio conyugal es una decisión de elección o compromiso. Reconoce que ambos son llamados por Dios para el servicio y propone que ambos están igualmente dedicados al ministerio de la proclamación de las buenas nuevas de salvación y apresurar el retorno de Jesucristo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, tal vez haya que agilizar, por ejemplo, las tareas domésticas para poder disponer de más tiempo. Noten la sugerencia de la pluma inspirada. Dice así: En las tareas de preparar las comidas, haced vuestros cálculos y asignaos todo el tiempo que la experiencia os indique que necesitáis para cocinar debidamente el alimento y para colocarlo sobre la mesa en el momento debido. Pero es mejor estar listos 5 minutos antes que 5 minutos después. La tarea de lavar los platos también debe realizarse rápidamente y, sin embargo, con mucho cuidado y escrupulosidad. Los hábitos de lentitud y dilación alargan innecesariamente un trabajo cuya realización no debiera demorar tanto. Pero si queréis, podés vencer el hábito de ser meticulosos y lentos. El ejercicio de la fuerza de voluntad hará que las manos se muevan hábiles. Muy bien. Aquí este consejo, que está claramente dedicado a la mujer, también se aplica a los hombres, ¿no? Si nos movemos con agilidad, podemos atender la casa y nos queda tiempo libre para hacer las cosas de Dios, las cosas de la iglesia. El Señor lo ha dicho en Romanos 11:12, dice, en lo que requiere diligencia, son palabras de Pablo, por cierto, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, Cristina, estas son algunas de las áreas en las cuales la esposa del anciano puede servir. Por ejemplo, como una madre en la iglesia, esto quiere decir velar por los niños, como consejera de otras mujeres y la juventud de la iglesia, como instructora de otras hermanas en los diversos departamentos femeninos, cualquier otra tarea en la que puedas complementar el ministerio de tu esposo. Como esto requiere una explicación mayor, te sugiero que después hables con mi esposa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pero, ¿qué les recomendamos? Evalúen cómo han estado hasta aquí y qué pueden hacer. Sería bueno que hagan una lista de tareas que podrían hacer y que planifiquen cómo servir mejor al Señor y a su obra, juntos o individualmente. Hagan un horario semanal de deberes en el hogar y de servicio y ayuda a otros. Discutan de manera real cuántas horas por semana cada miembro del equipo podría dedicar a un punto específico. Por ejemplo, hagamos un plan de 4 horas. Podría ser, Sergio, que tú dijeras, yo te voy a ayudar 4 horas a la semana en las cosas de la casa. Y te dedicas 4 horas a ayudar, si hay que quizá ayudar a cocinar, ayudar a hacer alguna tarea doméstica, y entonces en compensación ahora tú puedes dedicar 4 horas para hacer la tarea de la esposa del anciano. ¿No les parece una buena? Me parece perfecto. ¿Un buen trato? Está bueno, sí. ¿Les parece un buen trato? Quisiera terminar esta parte recordando lo que escribió el sabio Salomón en el libro del Eclesiastés. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella es la fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Se levanta de madrugada. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo que hace con sabiduría, cuando lo instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas.
Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Esto es lo que se espera de una esposa de anciano. Tal vez sea difícil, pero la recompensa es grande. Hablemos ahora de cómo trabajar en equipo en la iglesia. Elena de White escribió que el secreto de nuestro éxito en la obra de Dios se halla en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios de acuerdo con la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y dificultades, hombro con hombro y corazón con corazón. El éxito solo puede acompañar el orden y la acción armónica. Dios exige orden y sistema en su obra de nuestros días, tanto como los exigía en los días de Israel. Todos los que trabajan para Él han de actuar con inteligencia, no en forma negligente ni al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. Hay una declaración más. La disciplina y el orden son necesarios para que una acción tenga éxito en el campo de batalla. Ellas son tanto más indispensables en la guerra en que estamos empeñados, por cuanto el objeto a alcanzar es de mayor valor y de un carácter más elevado que aquellos por los cuales contienden las fuerzas opositoras en el campo de batalla. En el conflicto en que estamos empeñados se encuentran en juego intereses eternos. Ustedes saben que la iglesia es definida como la que se asoma como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. La sumisión y una disciplina cabal distinguen los movimientos de la hueste angelical. Dios se propone que aprendamos lecciones de orden y organización del orden perfecto instituido en los días de Moisés para beneficio de los hijos de Israel. Y aquí está la apasionante historia de Moisés y su suegro, Jetro. Tal como está escrito en Éxodo capítulo 13, Moisés se pasaba allí desde la mañana hasta la noche tratando de resolver cuestiones, capítulo 18. Y cuando su suegro lo vio lo que estaba haciendo, le dijo, mira, así no va esto. Si sigues así te vas a enfermar y mi hija va a quedar viuda. Me la tengo que llevar de vuelta a casa. No es así como vas a sacar a este pueblo adelante. Y entonces le dio un consejo. Y Moisés hizo caso del consejo. Más tarde Moisés escribió que hizo lo que su suegro le había dicho. Esto fue lo que escribió. Tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Esto que Moisés estaba escribiendo son las palabras dichas 40 años más tarde. Está en el Deuteronomio. Después que escuchó el consejo de Jetro, el pueblo, aunque tal vez no con el éxito que hubiéramos esperado, pero fue conducido justamente de esta forma. Aquí tenemos un gráfico de cómo está organizada la iglesia desde el distrito hasta la cúspide de la organización de la obra, que es la Asociación General. Todos los ancianos seguramente conocen que partimos de la iglesia, sobre la iglesia está el distrito pastoral, sobre el distrito pastoral está la asociación, sobre la asociación está la unión, sobre la unión está la división, que a su vez integra la asociación general. Esa organización ha hecho que la iglesia llegue a ser lo que es, obviamente bajo la dirección de Dios. Mientras la obra marcha en los niveles superiores, hablemos de lo que nos interesa a nosotros como iglesia. En un distrito pastoral, debajo del pastor, se encuentran los diferentes ancianos de cada una de las iglesias. Y aquí viene el punto importante que queremos recomendar. Un anciano debería estar supervisando 2 o 3
clases de escuela sabática. En esa supervisión de 2 o 3 clases de escuela sabática, en una iglesia donde tal vez hay 6 u 8 clases, habrá más ancianos, en esa supervisión de clases, pues estamos cumpliendo con lo que fue el consejo de Jetro. El anciano vendría a ser el jefe de 50 y los maestros de la escuela sabática serían los jefes de 10. Por eso nos tomamos el atrevimiento de recomendar que en cada clase de escuela sabática haya no solo un maestro, sino un diácono o una diaconisa. Como ellos son ordenados, ¿no es cierto?, particularmente el diácono es ordenado por la imposición de manos, ahí tenemos toda la línea ministerial, el pastor, el jefe de 100 o de más, por cierto, el anciano, el jefe de 50, y los encargados de la clase, tanto el maestro como el diácono o diaconisa, los jefes de 10. Todos en la línea ministerial, porque son ordenados por la imposición de manos. De esta forma, la iglesia podría marchar como un ejército organizado. ¿Qué deben hacer esas personas? Debían juzgar. Juzgar significa arreglar un asunto. Ellos debían, allí en el nivel más bajo, resolver el asunto. Si no lograban resolverlo, lo llevaban al nivel superior. Por lo tanto, sugerimos que el anciano supervise de tal forma las clases para que el diácono, la diaconisa o el maestro de escuela sabática puedan resolver los asuntos pequeños. Si no pueden hacer eso, van al anciano. Si el anciano no logra resolverlo, todavía tiene una instancia, conversar con sus colegas ancianos. Y si no logran resolverlo, allí entonces está el pastor. Esa es la cadena de mandos. Lamentablemente muchas veces se saltean todos estos pasos y el hermanito que está en la ahí en algún lugarcito de su casa o de su trabajo tiene algún problema y espera que lo resuelva el pastor, pasando por encima de todos aquellos que deberían estar en primer lugar a su alcance. Así que organizar la iglesia de esta manera lleva tiempo. De hecho, Israel quedó 1 año en el Sinaí. No fue una cosa que Moisés hizo de la noche a la mañana. Pero ¿cuál fue el resultado? Ellos salieron de ahí del desierto de Sinaí como un ejército organizado, cada uno con su bandera, y marchaban imponentes como ejércitos en orden. Lleva tiempo, pero si todavía usted en su iglesia no lo ha logrado, ¿por qué no lo organizamos? Vale la pena seguir el consejo de Jetro, ¿no les parece?